Es un honor tener a Sandra Orite de la agencia de ARC, de ARC de King County, que es una agencia especializada en ayudar a los padres a entender y navegar el sistema educativo para estudiantes con necesidades especiales. Sandra Orita, como les dije, pertenece a la organización de ARC de King County y es una especialista de recursos e información en español para las familias. Los dejo con ella. Sandra, el escenario es tuyo. Muchísimas gracias por estar aquí y arrancamos. Antes de que se me olvide, vamos a estar tomando preguntas por Zoom, no vamos a estar tomando preguntas por Facebook. Si ustedes quieren, ahí en el link, ahí en el post tienen el link para que puedan ingresar a la sala. Si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hacerlas aquí durante nuestra transmisión en Facebook, o si sienten que es una pregunta muy confidencial, pueden esperar hasta el final de la presentación. Vamos a tener 20 minutos para hacer preguntas y respuestas con Sandra de manera privada. Entonces, arrancamos, Sandra. El escenario es tuyo, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes a todos. Gracias a los que se están conectando. Voy a, primeramente, a compartir mi pantalla. Ok. Y, ¿se puede ver? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Me siento realmente muy contenta de tener esta oportunidad. Le agradezco a Liliana y a Sistema Escolar USA tener esta oportunidad para poder compartir un poquito de información sobre lo que hacemos en el ARC y especialmente lo que está referido o ligado a lo que sea sistema de educación especial. Hoy vamos a hablar justamente de eso, un poquito cómo navegar este sistema que puede ser a veces muy intimidante y complejo para las familias, especialmente cuando las familias no hablan inglés como primera lengua. Muy brevemente, si bien Liliana me presentó, mi cargo o mi título en la organización de ARC of King County es especialista en información y recursos para familias que hablan español. The ARC of King County es una organización sin fines de lucro que acaba de cumplir este año 85 años y damos no solamente información, recursos, sino también capacitaciones, apoyo emocional a las personas que tienen discapacidades del desarrollo y también a sus familias, y particularmente yo trabajo sirviendo a las familias que hablan español. Em, Personalmente tengo una maestría en educación preescolar y educación primaria que cursé en Buenos Aires, en Argentina, donde nací y donde viví durante muchos años. Fui maestra ahí durante 11 años y aquí ahora hago no solamente este tipo de charlas o capacitaciones, sino también cualquier otro tema que esté referido con las discapacidades del desarrollo. Y personalmente, bueno, estoy casada, tengo una hija de 17 años que tiene síndrome de Cri-du-Chat y un hijo que acaba de cumplir 16, así que mi conexión con esta área no es solamente profesional, sino también personal como mamá. Y vamos a hablar un poquito la idea es aprender un poquito más sobre este sistema. Vamos a empezar con cuáles son las leyes relevantes en las cuales se basa el sistema educativo de educación especial aquí en Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las definiciones más importantes que como papás tenemos que conocer y saber para poder abogar por nuestros hijos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre modificaciones y acomodaciones, dos palabras que se usan mucho cuando nos referimos a lo que es educación especial. Vamos a ver cómo es el proceso para evaluar a un estudiante y para que ese estudiante pueda tener un IEP, un IEP. am, Todas estas siglas que parecen muy raras, ahora después voy a aclararles qué significan. Y vamos a ver un poco también sobre dentro del IP, va a haber datos, metas, vamos a ver cómo se toman las decisiones, dónde se coloca un niño para el aprendizaje, la inclusión de los estudiantes con discapacidades,
cómo influyen los comportamientos desafiantes o agresivos que puede tener a veces un estudiante como consecuencia de su discapacidad, cómo influye en el proceso del aprendizaje, la transición desde la escuela high school o secundaria o bachillerato a lo que viene después y cómo nosotros como papás, mamás podemos cuáles son las opciones que tenemos para resolución de conflictos cuando se presentan conflictos con la escuela y cómo podemos hacer para trabajar mejor con todo el equipo de la IP. Am, Me gustaría aclarar que algunos de los datos que tiene esta presentación son exclusivos del estado de Washington, que es donde estoy en este momento. Si bien las leyes en las cuales se basa el sistema de educación especial son a nivel federal, cada estado tiene ciertas libertades en cuanto a cómo las pone en marcha, cómo lleva adelante estas leyes. Entonces puede haber ciertas diferencias de un estado a otro, pero básicamente en todo el país hay dos leyes que son son como la piedra fundamental de la educación especial y cualquier cosa, también el ARC de King County, el ARC como organización está en todo el Estados Unidos y hay chapters en casi todos los estados, así que si alguien está en otro estado y quiere tener una información tal vez más específica, con mucho gusto puedo dirigirlos o puedo referirlos a otro ARC en el lugar donde ustedes se encuentren. Y como les decía, hay para entender por qué el sistema de educación especial en este país funciona de la manera que funciona, hay que saber que está basado en dos leyes que son como la piedra fundamental sobre la cual se construyó o se construye constantemente todo este sistema de educación especial. Una se llama sección 504 y es una parte, esta sección 504 es una parte de la ley de rehabilitación del año 1973. Es una ley de derechos civiles que lo que hace es prohibir que se discriminen a las personas con discapacidades de participar en programas, ya sea públicos o privados, cuando la organización que lleva adelante ese programa recibe fondos, recibe dinero federal. Quiere decir que cualquier organización, cualquier agencia que lleve adelante programas en los cuales, para los cuales recibe dinero federal, fondos federales, tiene que cumplir con esta ley. No puede discriminar a una persona con discapacidad para participar de ese programa. Y las escuelas justamente entran dentro de estas agencias. ¿Por qué? Porque las escuelas públicas reciben, para llevar adelante su trabajo, reciben fondos federales. Por lo tanto, las escuelas públicas no pueden discriminar a un estudiante porque tenga una discapacidad. Y la otra ley que es fundamental es la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, es IDEA o IDEA por sus siglas en inglés. Es una ley de educación especial nacional, o sea, está a nivel de todo Estados Unidos, y lo que hace es le da derechos, le otorga derechos y protecciones a los niños que tienen discapacidades y a sus padres o tutores legales. Lo importante es que todas las familias entiendan que si tienen un niño, un hijo con una condición, con una discapacidad, ese niño tiene derecho a participar, a estar en la escuela, tiene derecho a hacer progresos, a aprender, a hacer progresos sustanciales mientras esté en la escuela. Por más que el niño, por su condición o por su discapacidad, tenga comportamientos desafiantes o agresivos o tenga necesidades médicas que sean un poco complejas o tenga algún requisito o requisitos de aprendizaje que son únicos por su condición, de eso no hace que tenga menos derecho a acceder a la educación. Su derecho es exactamente el mismo que cualquier otro estudiante que va a ir a la escuela. Y la ley de IDEA, como les decía, que
son estas siglas en inglés, por su nombre en inglés, tiene algunos puntos que son como claves, hay 6 puntos que son los más importantes, los claves dentro de la ley de IDEA. Uno es que todos los niños tienen derecho a recibir una educación que sea pública, gratuita y apropiada. Gratuita, o sea, los papás no tienen que pagar por esa educación. Y eso se lo conoce como FAPE por las siglas en inglés, la FAPE, que es Free Appropriate Public Education, sería en inglés. Cada niño tiene derecho a ser evaluado, recibir una evaluación para determinar si ese niño tiene una discapacidad y en caso de que la tenga, qué servicios de educación especial se van a utilizar para que el niño pueda aprender. Otro punto muy importante dentro de la ley de IDEA es que cada uno de los niños tiene dentro de la educación especial, tiene derecho a recibir servicios especializados. Esos servicios van a estar incluidos, se van a poner dentro de un plan o programa de educación individualizada que se conoce como IEP o IEP. Algunos lo conocen, le dicen plan, otros le dicen programa, pero es lo mismo. Y cada niño que esté, que sea elegible para recibir servicios de educación especial, tiene que ser educado en el ambiente menos restrictivo posible. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante qué significa eso. La ley de IDEA le da tanto a los papás como a las escuelas distintas opciones para cuando necesitan resolver desacuerdos o conflictos. Y tanto el niño, obviamente cuando es un poco tal vez más grande, como sus papás tienen derecho a participar en cualquier decisión que esté relacionada con la educación del niño, ¿sí? O sea, la escuela no puede tomar decisiones por sí misma sin consultar, sin tener la opinión, la participación de los padres o tutores y si el niño tiene una edad adecuada también para dar su opinión, él también puede hacerlo y tiene derecho a partir de lo que dice la ley de IDEA. Entonces, muchas veces escuchamos educación general, educación especial. La educación especial es una educación o una instrucción que se diseña, se planea especialmente para satisfacer las necesidades únicas que tiene un niño con una discapacidad. Lo que se hace es, al niño hay que evaluarlo primeramente para ver si realmente tiene una discapacidad, si tiene necesidades especiales de aprendizaje. Y la educación especial no es solamente un salón, un lugar físico, sino que en realidad es la instrucción, todo lo que se planea para que ese niño que tiene necesidades únicas para aprender pueda aprender y progresar y avanzar en su instrucción. Em, Esa evaluación que tiene que hacer, y ahora vamos a ver quién la hace, de alguna manera lo que se va a fijar es cómo el impacto educativo negativo o adverso que tiene la discapacidad para que el niño no pueda tal vez participar o aprender de la misma manera que otro niño en lo que es un salón de educación general. ¿Sí? Sabemos que las personas que tienen discapacidades, a veces esas discapacidades los impactan, los afectan de manera que tal vez tienen más dificultades para poder progresar o poder aprender de la misma forma que otro estudiante que no tiene la discapacidad. Entonces, la evaluación se va a fijar en esa parte y si se determina que el estudiante es elegible para los servicios de educación especial, se va a crear ese IEP, ese plan o programa de educación individualizada, que es un documento legal y es muy importante que eso los papás lo sepan. Lo que se escribe en el IEP, la escuela tiene la obligación de proveerlo. Entonces, por eso es tan importante cuando uno como papá participa de las reuniones, asegurarse que lo que se acuerda se ponga en el plan, porque si está en el plan, si está escrito en el IEP, la escuela tiene la obligación
de proveerlo al estudiante. Sandra, Porque sí, tengo una pregunta sí. respecto de eso. Cuando hay una IP, si hay un papá que no habla inglés, ¿la escuela tiene la obligación de darle la copia de la IP en español? Bueno, en realidad no hay una obligación. La escuela tiene que hacer lo más posible por facilitarle el documento en el idioma primario de la familia. Em, a veces hay dificultades para, digamos, la escuela tiene que enviar el documento a un traductor para que lo haga y a veces no tienen esas, a la persona disponible. Si no pueden, tiene sí la escuela que buscar entonces un intérprete que pueda sentarse con la familia e ir punto por punto explicándole qué es lo que dice en el IEP. Am, Normalmente, si uno pide el documento en español, en este caso, con suficiente tiempo, la escuela puede que sí lo vaya a proporcionar. Eh, en este momento hay un poquito de dificultad con la pandemia. He escuchado que algunos distritos han tenido dificultades para conseguir los servicios de traductores, entonces se les está haciendo un poco difícil, pero digamos que si uno lo pide con suficiente anticipación, o sea, si yo tengo una reunión de IP mañana, difícilmente de un día para el otro la escuela pueda traducir el documento, pero si nosotros sabemos que vamos a tener el próximo mes una reunión, ya podemos dejarle saber a la escuela que por favor queremos que el IP, que este documento en lo posible esté en español. Así que siempre les digo a las familias, ustedes solicítenlo, hagan y traten de acordar con la escuela cuánto tiempo necesita la escuela para que esto pueda ser posible, porque obviamente siempre es mejor cuando uno tiene el documento en su idioma y uno puede entenderlo. La presencia de un intérprete es importante, pero siempre en la interpretación a veces se pierden partes, entonces es excelente esa pregunta. Siempre ustedes solicítenlo en su idioma y si llega a haber algún inconveniente, bueno, entonces está la segunda opción, pero las escuelas tienen que hacer el mayor esfuerzo por proporcionar el documento en el idioma de la familia. Gracias, Sandra. No, por nada. Y como les decía, este IP, este documento es único porque no hay dos iguales, es como si fueran las huellas digitales que tenemos, porque cada IP responde a las necesidades de un niño, se planea para un estudiante. Entonces, podemos tener dos estudiantes con un mismo diagnóstico, con una misma discapacidad, y el IP va a ser diferente porque seguramente cada estudiante tiene necesidades diferentes, necesidades únicas. El plan 504, que no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar, es tal vez un poquito menos conocido que el IP, es cuando un estudiante no califica para recibir educación especial, pero todavía tiene ciertas necesidades de adaptaciones y de modificaciones para poder aprender. Entonces es cuando puede llegar a calificar para un plan 504. Este plan fundamentalmente no es como la IP donde se ponen metas, objetivos, sino que lo que se hace es describir, enumerar cuáles son las adaptaciones que el estudiante necesita para poder aprender. Puede ser, por ejemplo, el estudiante necesita estar sentado próximo al maestro para poder escuchar mejor o para poder concentrarse. Puede ser que el estudiante necesite usar audífonos para poder hacer una prueba o un test para poder concentrarse. Otra adaptación puede ser a veces el tiempo que se le da, si a toda la clase le dan 30 minutos para hacer una prueba, un test, puede ser que este estudiante necesite más tiempo, no sé, 45 minutos, 50 minutos. Son estas pequeñas adaptaciones que tienen que aparecer en este plan 504 para aquellos estudiantes, como les digo, que no califican para educación especial, pero todavía para poder aprender necesitan de ciertas adaptaciones, ¿sí? Y em,
La otra, lo que es en común con los dos es que tanto si el estudiante tiene un IEP como un plan 504, esto es gratuito para los papás. Los papás no tienen que pagar nada por estar en educación especial o por recibir estos servicios o estas adaptaciones. Eh, y en ambos casos, tanto para una IP como para un plan 504, para evaluar al estudiante a ver si califica para uno o para otro, en los dos casos tiene que el papá o el tutor legal tiene que dar el consentimiento a la escuela para que la escuela lo pueda evaluar. ¿Sí? Las escuelas no pueden hacer las evaluaciones sin el consentimiento escrito de los padres o tutores legales en un caso. Y si bien escuchamos a veces que se usa como acomodación y modificación como si fuera lo mismo, en realidad hay diferencias entre una y otra. Una acomodación es cuando se cambia cómo el alumno aprende o cómo comparte sus conocimientos. Y la modificación es cuando se cambia qué es lo que el alumno aprende. Entonces, por ejemplo, una acomodación sería que un estudiante, en lugar de tener que tomar notas cuando está hablando el maestro, pueda grabar lo que el maestro dice. O a veces puedes también, y eso se utiliza más a veces en los estudiantes ya en la high school o a veces cuando ya van al college, es que tengan una persona que pueda tomar nota por ellos. Esa es una acomodación. Mientras que una modificación es, por ejemplo, que en lugar de un estudiante tener que completar o contestar un test, se le haga un test con preguntas diferentes o con menos cantidad de preguntas, porque necesita modificar, cambiar qué es lo que se le está enseñando o qué es lo que, o cómo el alumno muestra qué es lo que está aprendiendo. Puede ser que otra modificación puede ser que un alumno tenga que escribir un ensayo que sea más corto que el que se le da al resto de los estudiantes. Entonces, eh, si el niño tiene un IEP, tanto las acomodaciones como las modificaciones van a estar por escrito en ese documento. Ahí van a aparecer. Ustedes, si sus niños tienen un IEP, van a poder ver, van a poder buscar en el documento y ver que hay una parte donde aclara cómo van a hacer las pruebas, si van a participar de los mismos test que participa el resto de los estudiantes y todas las acomodaciones que el estudiante requiera para poder aprender. Siempre tiene que estar por escrito. Y para entender un poquito cómo es el proceso para determinar si un estudiante necesita o califica para recibir educación especial, la primer parte es el niño necesita ser referido para una evaluación. ¿Quién puede hacer la referencia o el referido? Puede ser un maestro, puede ser los papás que tienen una sospecha de que su niño puede estar calificando tal vez para servicios de educación especial, puede ser un terapeuta, puede ser un doctor, cualquier persona que tenga un conocimiento del niño y que tenga alguna sospecha de que el niño puede tener alguna discapacidad y que puede estar necesitando servicios de educación especial, puede hacer el referido. El referido hay que hacerlo por escrito, es una petición que se le hace por escrito a la escuela. Hay algunos modelos que uno los puede encontrar online como modelos para usar, de cómo escribir esa petición. Em, la escuela tiene entonces que contestar, tiene que decir si va a evaluar o no al alumno. Y muy importante, si la escuela determina que va a evaluar al alumno para ver si califica, antes de evaluarlo, tiene que pedirle la autorización, el consentimiento a los padres, ¿sí? Los padres tienen que firmar, es un consentimiento escrito
aceptando que está bien, que ellos dan su autorización para que la escuela evalúe al niño. La evaluación generalmente la va a completar el psicólogo de la escuela o el psicólogo del distrito escolar eh, a través de distintos tests y herramientas de evaluación que tienen los psicólogos, pero además el psicólogo va a recolectar información de los padres del niño. Normalmente lo que hace la escuela le envía un cuestionario a los padres. Ese cuestionario se lo pueden enviar en español, está en español, donde los papás tienen que contestar muchas preguntas sobre, digamos, sobre el desarrollo del niño, cómo el niño aprende. Además, el psicólogo también, si el niño ya está en la escuela, va a recolectar información sobre los maestros del niño, qué es lo que los maestros ven, cómo ven al niño, cómo ven que el niño aprende, y de cualquier otra persona que pueda tener un conocimiento en cuanto puede ser en la escuela algún terapeuta que esté trabajando con el niño. Con toda esa información, lo que hace el psicólogo es evaluar entonces si hay una discapacidad y cómo esa discapacidad, les decía antes, impacta o afecta al niño en forma negativa para que el niño pueda aprender en una clase con un plan de educación general. Si se determina que el niño es elegible para servicios de educación especial, entonces lo que va a haber es una reunión de IEP, una reunión de un equipo, que ahora vamos a ver quiénes forman parte de ese equipo, que lo que se van a reunir es para crear ese documento. En ese documento, lo más importante es que se van a establecer todas las áreas en las cuales el estudiante califica para recibir servicios de educación especial. Van a aparecer cuáles son se la conoce como nivel actual de eh, desenvolvimiento o desarrollo del niño, que es cuáles son las fortalezas que tiene el niño, las habilidades, cuáles son las barreras que tiene el niño para aprender. Y se van metas, objetivos, qué es lo que se espera que el alumno pueda alcanzar, lograr a lo largo de un año. El IEP dura un año y cada año se revisa, se renueva, se cambia, si hay metas que el niño ya alcanzó, entonces se ponen metas nuevas. Si se determina que tal vez la meta que se puso era demasiado elevada o difícil para el niño, que se puede cambiar, se puede modificar. Y en este equipo, y eso es muy importante y lo digo yo desde mi experiencia como mamá, el equipo del IEP está formado ahora vamos a ver un montón, pero fundamentalmente está integrado por los papás. Ustedes, papás, son parte de ese equipo del IEP. No son solamente espectadores que van a la reunión a escuchar a ver qué es lo que la escuela dice, sino que ustedes son parte de ese equipo. Ustedes tienen el derecho a opinar, tienen el derecho a proponer metas que quieren que la escuela trabaje con su niño a lo largo del año. Tienen derecho a no estar de acuerdo con algunas de las metas que la escuela propone. Y como les digo, no, en el IEP no hay, cuando el equipo se reúne, no se vota, no es votacional, que la mayoría gana, sino que lo que hay es, tienen que lograrse acuerdos, ¿sí? Tienen que lograrse acuerdos entre todos los que participan para poder crear el mejor plan para que sus hijos puedan aprender. Generalmente los miembros o los que participan en un equipo de IEP son el maestro de educación especial, un maestro de educación general, los papás, como les digo, un representante del distrito escolar, normalmente también, sobre todo,
en la primera reunión de IPs necesitamos que esté presente el psicólogo, aquel que llevó adelante la evaluación y que le puede explicarle al resto del equipo los resultados de esa evaluación. Si sus niños ya son mayores, o sea que pueden dar su opinión, también tienen derecho a participar en esta reunión de IP. Y ustedes como papás pueden ir acompañados a esta reunión de una persona que pueda darles a ustedes un apoyo desde, puede ser tomar notas durante la reunión de lo que se está hablando, simplemente darles un apoyo moral a ustedes durante la reunión, estar ahí, ayudarlos tal vez a ustedes a entender un poco más qué es lo que se está hablando. Puede ser, por ejemplo, nosotros en el ARC tratamos en la medida que podemos, a veces no estamos disponibles, pero muchas veces acompañamos a las familias a estas reuniones de IP o las acompañamos por Zoom en estos momentos para darles también a las familias un apoyo para que ellos entiendan un poco más todo lo que se habla en esta reunión. A veces estas reuniones pueden ser intimidantes porque uno va como papá, como mamá frente a un grupo de profesionales y uno cree que ellos saben más que uno y a veces eso provoca un poco de miedo, hace que uno como papá no quiera hablar o tenga miedo de hablar o le dé vergüenza. Y fundamentalmente, si ustedes necesitan un intérprete para esa reunión, el intérprete tiene que estar presente, la escuela tiene que proporcionar el intérprete. Y si ustedes llegan a una reunión de IP y no hay intérprete, ustedes tienen todo el derecho de decir, bueno, esta reunión se suspende y la vamos a pasar para otro día donde el intérprete esté presente. Ustedes nunca dejen que la reunión continúe si ustedes no tienen al intérprete que solicitaron, porque lo que ustedes no entiendan, eso puede dar lugar a que después en el IP quede algo escrito que ustedes no están de acuerdo. Y una vez que se pone por escrito, entonces después es más difícil cambiarlo. Entonces, siempre, siempre asegúrense de, si necesitan un intérprete, solicitarlo con tiempo y la escuela tiene que proveerlo y tiene que ser un intérprete certificado. ¿A qué voy? A que no pueden usar al hermanito más grande que sabe inglés o a la señora que trabaja en otra parte, en la, no sé, en la biblioteca de la escuela, pero que habla un poco de español. No, tiene que ser una persona que tiene el entrenamiento y la capacitación para ser intérprete, porque lo que se habla en esta reunión es muy importante y ustedes tienen que entender todo y tienen que ser capaz, y el intérprete también tiene que poder comunicar todo lo que ustedes tengan que decir a los maestros y al resto del equipo de la IP. Así que no se sientan nunca avergonzados por pedir un intérprete o por decir, si el intérprete no está presente, decir yo no voy a continuar con la reunión así, porque es el derecho que ustedes tienen y lo más importante aquí es su hijo, el estudiante, y que ustedes eh, puedan entender absolutamente todo lo que se dice en esta reunión, porque como les digo, es bien importante. Una vez que se crea ese primer IP, ese primer plan, los maestros, los terapeutas lo ponen en práctica, lo implementan a lo largo del año. Mientras lo están llevando adelante con sus hijos, los maestros tienen que recolectar datos de cómo va aprendiendo el estudiante, cómo va avanzando y tienen que hacer por escrito lo que se llama reportes de progreso. Ustedes tendrían que recibir un reporte de progreso cada 3 meses, trimestrales generalmente, para ver cómo está el estudiante. ¿Está progresando? ¿Está avanzando? ¿Está alcanzando las metas? ¿O está
como le podríamos decir, como estancado, como en el mismo lugar y no hace avances, no hace progresos. Es bien importante estos reportes porque si a lo largo del paso de los meses vemos que el estudiante no hace avances, no progresa, no aprende, puede ser que las metas que se pusieron en el IP no sean las correctas, pueden ser que tal vez sean metas muy elevadas o muy difíciles para que el niño alcance. Entonces, es necesario cambiarlo, es necesario modificarlos. El IP se revisa o se renueva una vez al año como mínimo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes a lo largo del año, como papás, tienen el derecho de solicitar una reunión de IP en cualquier momento. Si ustedes creen que hay alguna situación nueva en la vida de sus hijos que los está afectando en el aprendizaje, o ustedes están preocupados porque, como les digo, ven que sus hijos no están avanzando, no están progresando, ustedes pueden hacer una solicitud, un pedido. Normalmente se pide que sea por escrito, correo electrónico, de ser posible, al maestro o maestra de su niño y en cualquier momento. No tienen que esperar a que pase un año, ¿sí? Un año es de seguro cuando hay que revisarlo, pero se puede revisar antes si ustedes lo consideran que es apropiado. Y cada 3 años la escuela va a reevaluar al niño. La psicóloga o el psicólogo del distrito o de la escuela va a volver a hacer esa misma evaluación que hizo la primera vez para determinar si el estudiante sigue siendo elegible para los servicios de educación especial, si sigue siendo elegible para los mismos servicios, porque a veces puede ser que el niño haga progresos y entonces haya ciertos servicios que tal vez el niño, el estudiante no necesite recibir más. Puede pasar, por ejemplo, que en la primera evaluación el niño haya calificado para recibir terapia ocupacional y tal vez después de 3 años el niño ha alcanzado todas las metas de tal manera que ya no necesita, la evaluación determina que ya no necesita más recibir estos servicios, entonces va a haber una modificación en el próximo IP. Leí una frase hace un tiempo y me pareció muy adecuada, que es que el plan el del IP no está escrito en piedra, ¿sí? Quiere decir que uno lo puede modificar, no es algo que es como, se escribió una vez, entonces ya no podemos hacer nada. Ustedes como papás tienen el derecho de pedir que se hagan cambios y modificaciones si ustedes se reúnen con el equipo y expresan cuáles son sus preocupaciones, cuáles son o cuál es lo que ustedes están viendo que le pasa al estudiante. No se olviden que los maestros son profesionales, obviamente estudian para lo que hacen, pero los que más y mejor conocen a sus hijos son ustedes como papás. Entonces, sí, Liliana. Sandra, tengo otra pregunta. Sí. Cuando los papás quieren que, por decir algo, dicen, no, todavía no es el tiempo de la evaluación, pero a mí me gustaría tener una reunión. ¿Cuál es el protocolo que los papás deben seguir para pedir esa evaluación? ¿A quién se tienen que dirigir? ¿A quién llaman en la escuela para poder pedir esa evaluación o para poder pedir esa reunión? Ujú. Muy buena pregunta. Normalmente el maestro de educación especial generalmente es el case manager del equipo del IP, es el que maneja de alguna manera a todo el equipo. Entonces es la persona a la que ustedes le tienen que solicitar, ya sea si quieren tener una reunión de IP o si ustedes consideran que su niño necesita ser reevaluado antes de los 3 años, porque hay nuevas circunstancias que pueden estar haciendo que el niño tal vez necesite o califique para otros servicios. Entonces ustedes se comunican con el case manager, que como les digo, normalmente, generalmente siempre es el maestro de educación especial, y le solicitan que quieren hacer una evaluación, aunque no hayan pasado todavía los 3 años. Eso se puede hacer. Eh, lo que normalmente yo les recomiendo siempre a las familias es que hagan estos pedidos, estas solicitudes por escrito.
ya sea enviando una carta a la escuela y que ustedes tengan una copia, o ahora que tenemos el correo electrónico es tal vez una de las maneras más rápidas, porque cuando ustedes lo hacen por escrito queda la prueba, queda la constancia en caso que la escuela pueda decir después, no, a mí nadie me dijo, a mí no me pidieron una evaluación. Puede pasar, y a veces pasa esas cosas con las escuelas. Entonces, cuando ustedes lo hacen por escrito, ustedes tienen una prueba del día que lo enviaron y la solicitud para que la escuela les responda. Tenemos una pregunta de Sí, Beatriz. Beatriz, quita el micrófono, por favor, y hazla. Oh, sí, buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Beatriz. Tengo un niño con síndrome de Down con 3 años. Estoy Ujú. en el proceso de inscripción para, mm, no sé cómo se le llama, para su primer año, pues, de escuela. Ajá, sí. Pero mi problema es de que yo ya tengo tiempo que metí la aplicación y por motivos de la pandemia y todo esto se me complicó y se me vencieron el papel que él tenía de la vista y apenas tengo cita para la próxima semana llevarlo. Ujú. Yo puedo, es necesario, mi pregunta ¿es necesario que la escuela o el condado, no sé, parte de la escuela me haga todo el proceso del IP o yo puedo hacerlo independientemente e ir solamente a una escuela a que me acepten al niño? Mm, ok, entonces el niño ya fue, ya se le asignó a qué escuela tiene que ir. No, todavía no. Todavía no. ¿Él está en este momento en algún tipo de programa de intervención temprana, No. como de terapias? O de terapia, sí ha tenido terapias, el de habla, físicas, ocupacional. Ahorita está empezando otra vez físico y ocupacional porque había salido de ellos por la situación de la pandemia, pero Ujú. ahorita estamos empezando de nuevo. ¿Están aquí en el estado de Washington, Beatriz? No, estoy en el estado de Georgia. Georgia, ok. Porque normalmente, al menos en el estado de Washington, cuando los niños están recibiendo de 0 a 3 años, servicios que se les llama de intervención temprana, que pueden ser estas terapias ocupacional, física o del lenguaje, cuando el niño está por cumplir los 3 años, tienen que hacerle la transición al sistema escolar. ¿No? En el caso que califique, cuando un niño tiene una condición como síndrome de Down, califican, entonces lo que tendrían que estar haciendo es el centro donde él recibe estas terapias tiene que trabajar junto con el distrito escolar en el cual va a recibir la educación tu niño para hacer una transición. Normalmente aquí en el estado de Washington se hace una o más reuniones en las cuales participan los terapeutas que están en este momento trabajando con el niño, los papás del niño y un representante del distrito escolar. Y lo que se hace es explicarle a la familia cómo es este proceso, cómo es esta transición y fundamentalmente después se establece cuándo se va a evaluar al niño, cuándo el distrito va a evaluar al niño para saber para qué servicios es elegible y después de esa evaluación van a poner una fecha, se van a comunicar con los papás y van a elegir un día, una hora para hacer la reunión del IEP. Por eso te preguntaba si ya había habido alguna conexión con el distrito o no. No, él terminó aquí le llaman en Georgia babies can wait, los niños no pueden esperar, y Ujú. él cumplió 3 años en noviembre del año pasado. Ok. Y por la misma situación de la pandemia todo se atrasó, no se pudo hacer la transición, él terminando con Babies Can Wait a lo que es la educación temprana. Y ahí yo me quedé, se podría decir que en esta estancación y Ujú. sigo en ella. Por eso preguntaba que si para acelerar yo todo el proceso, porque todavía sigue todo muy, muy lento,
Ok. ¿Yo podría llevarlo a él a algún otro lado o necesito estar con el distrito escolar? O sea, necesito Am, el lo que distrito sería, escolar. lo más indicado sería que te contactes con el distrito escolar en el área donde ustedes están viviendo para ver qué escuela se le asigna al niño. Y ahí mismo cuando te contactes con el distrito escolar, le podés dejar saber que necesitas que le hagan la evaluación para ver si califica para educación especial, que va a calificar seguramente, y más importante, para qué servicios, porque como digo, cada niño califica para diferentes servicios, y para que ya, digamos, el distrito empiece el proceso Ok. de determinar la evaluación, solicitarles a ustedes que den el consentimiento, evaluarlo y después de eso hacer la cita para el IEP. Sí, Liliana. Sandra, Ok, ¿hay gracias. un The Ark en Georgia? Estoy, creo, casi convencida de que sí. Tal vez si Beatriz quiere compartirme por privado su correo electrónico, yo puedo buscarle la información y dársela para que la contacte con el ARC en esa área, para que la puedan ayudar también y guiar en este proceso. Ok, yo puedo en el chat o cómo puedo poner mi información. ¿Cómo es la mejor manera, Liliana, para que la comparta de manera privada? Sí, puedes mandármelo en el chat dirigido solamente a mí Ok. y yo se lo comparto a Sandra. Ujú, sí, Oh, entonces me voy a hacer una nota aquí gracias. para. No, por favor, gracias por tu pregunta. Gracias. Ujú. Una de las cosas que a las familias a veces más les preocupa cuando se hace la evaluación o cuando se determina que su niño o niña es elegible para servicios de educación especial es lo que se llama la colocación. O sea, ¿dónde va a recibir el niño educación? ¿Va a estar en un salón de educación especial? ¿Va a estar en un salón de educación general? Y la colocación en realidad se determina justamente a partir de la evaluación. ah, y es a veces un poco confuso para las familias porque la ley de hoy día dice que el estudiante tiene derecho a recibir educación en el ambiente menos restrictivo. El ambiente menos restrictivo sería un salón de educación general. Y el más restrictivo, como la otra punta, es un salón de educación especial. Entonces, la evaluación lo que tiene que ver es qué posibilidades tiene el estudiante de poder aprender, de poder progresar, de poder recibir la instrucción en un salón de educación general. Si la evaluación determina que por las circunstancias, por las características de la discapacidad y cómo la discapacidad lo afecta, el estudiante no podría aprender de la misma manera que el resto en un salón de educación general, pues entonces ahí es donde se debe recién considerar un salón de educación especial, o en realidad en inglés se le dice self-contained a estas clases, estos salones. Pero es muy importante que ustedes como papás sepan varias cosas con respecto a la colocación. Una es que la colocación no se puede decidir solamente porque el niño tiene una discapacidad. Ok, tiene una discapacidad, entonces va a estar en un salón de educación especial. No es así. O porque tiene cierto nivel de discapacidad, ¿no? Eso a veces se da con el autismo mucho, ¿no? Porque es autismo y está muy afectado por el autismo, entonces, educación especial. O porque la familia ni siquiera tuvo su primera reunión de IP y la escuela ya decidió que el niño va a estar en un salón de educación especial. O porque la escuela dice, no tenemos recursos, no tenemos el personal para poder hacer que el niño aprenda en un salón de educación general. O porque la escuela dice, nosotros siempre lo hicimos así. No, la colocación, como les digo, tiene que determinarse a partir de la evaluación.
qué es lo mejor para el estudiante. Obviamente, en lo ideal sería que el niño pueda estar en educación general con el resto de los estudiantes que no tienen discapacidades, pero muchas veces para ciertos niños con la condición que tienen, no, esa no es la mejor colocación porque ahí se les haría muy difícil poder aprender. Entonces, por eso se toma la decisión de ponerlo en un salón de educación especial. Pero aunque estén en un salón de educación especial, en el IEP se deben incluir las oportunidades para que el niño también participe de actividades de educación general. El grupo, el equipo del IP tiene que decidir cuáles pueden ser las actividades o las clases de educación general en las que el niño pueda participar para poder ser incluido, para poder estar, como les digo, en contacto con los estudiantes que no tienen educación, que no tienen, perdón, una discapacidad. Es un poco a veces difícil y muchas veces las escuelas buscan la solución más rápida y más simple, que es, oh, tiene una discapacidad, ¡pum! Vamos a ponerlo en un salón de educación especial, pero el tener una discapacidad no implica automáticamente que el estudiante no pueda aprender en un entorno de educación general. Sí, Liliana. O sea que uno como papá podría pedir, ok, listo, porque muchas veces pasa que las escuelas dicen tiene una IP y los papás a veces dicen no, porque a mi hijo lo van a poner en un salón de educación especial y entonces lo van a estigmatizar y sobre todo ya cuando los niños ya son un poquito más grandes en middle o high school, lo he visto más, que los papás ya se sienten un poco más como que no quieren apenar a sus hijos, no quieren que sus hijos vayan a pasar a un salón de educación especial y que por eso los niños sean estigmatizados. Mi pregunta aquí es, o lo que yo quiero que le aclares a la gente es que no necesariamente porque tengan una IP es que van a irse a un salón diferente, porque a veces siento que lo que pasa es que en ese miedo de que no los estigmaticen, se le puede quitar también la posibilidad de recibir ayuda que sí necesitan. Sí. Entonces, ese es como el susto, ¿me entiendes? Por lo que yo digo es, si cuando tú estás como papá en una reunión de IP, tú puedes decirles eso, yo quiero que dentro de este plan se ponga la posibilidad de que mi hijo no esté en ese salón si no lo necesita, pero que todavía tenga la ayuda necesaria. Sí, exactamente. Nuestros estudiantes de educación especial muchas veces pueden aprender en un entorno de educación, en una clase de educación general, con los apoyos necesarios. Puede ser que necesiten tener una persona, un paraeducador que esté con ellos para ayudarlos en el aprendizaje. Puede ser que necesite de ciertas, como veíamos antes, modificaciones o acomodaciones para que puedan estar en la clase de educación general, pero es posible. Y entonces yo invito a cada familia a que piense en la situación de sus hijos, analicen qué es lo que dice la evaluación, qué resultado da, y a que siempre intenten probar cuáles las posibilidades que cada estudiante tiene de poder estar en ese ambiente menos restrictivo. ¿Sí? Sabemos que tal vez en algunos casos eso no sea posible como dije, por ciertas circunstancias, y de ser así, el IP tiene que establecer, la evaluación tiene que dar el por qué el estudiante no se beneficiaría de recibir los servicios en una clase de educación general. No es simplemente porque la escuela quiere o le parece. Tiene que haber una razón fundamentada a partir de lo que la evaluación demuestra. Muchos estudiantes con discapacidades, lamentablemente a veces son colocados en clases de educación especial la mayoría del tiempo, cuando perfectamente con ciertos apoyos y acomodaciones podrían estar aprendiendo en una clase de educación general. Pero eso a veces lleva un proceso de abogar con mucha fuerza por parte de las familias frente al equipo del IP. Muchas gracias por eso, porque sí, yo sé que, y tú lo decías al principio, a veces para los papás es intimidante entrar a un salón donde hay 7 u 8 personas y todos entienden y tú no, y no entiendes todo lo que pasa y encima de eso tienes un traductor.
Entonces sí, y esa fue una de las razones por las que también quisimos traer este taller hoy, y es para decirles a los papás, ustedes también tienen control sobre esto. Y Ujú. nada se puede hacer sin su firma. Y si ustedes tienen que decir, no estoy de acuerdo con esto, o explíqueme por qué es que lo tiene que poner en un salón de educación especial y no puede estar aquí. Explíqueme por qué no puede estar en un salón de educación general y usted no le puede dar el apoyo ahí en ese salón. Y ese es como el mensaje que yo quiero que se lleven hoy, que sí tenemos derechos y que ustedes pueden poner su opinión sobre la mesa y de cierta manera exigir que les muestren por qué, con pruebas, por qué no Exactamente. pueden ofrecer lo que ustedes están pidiendo. Exactamente, ¿no? Es con pruebas, no es simplemente decisión porque a alguien le parece o tiene ganas o como digo, porque el estudiante ya tiene una etiqueta porque tiene una discapacidad, ¿no? La discapacidad no es igual a, ok, tiene que ir a un salón de educación especial. Eso es algo que en cada caso hay que evaluar, hay que analizar y, como digo, el cuanto más nosotros podamos como papás aprender sobre esto y sobre cuáles son nuestros derechos, vamos a tener la oportunidad de abogar de manera más eficaz por nuestros hijos durante estas reuniones de IEP. Por eso también es importante que ustedes consideren a veces no ir solos a estas reuniones de IEP. Alguien no sé si en todos los estados, pero por ejemplo nosotros en el ARC tenemos se llama IEP Parent Partner. Son papás que han tomado una capacitación para, digamos, acompañar y ayudar a otros papás en las reuniones de IP para entender el IP, para ayudarlos a cómo tal vez hacer algún tipo de estos pedidos o solicitudes durante la reunión. No sé si es algo que está a nivel de todo Estados Unidos, pero tratar de encontrar a alguien que tal vez pueda tener un poquito más de conocimiento que uno a veces y a que lo acompañe a la reunión. Ustedes tienen ese derecho como papás, simplemente hay que dejarle saber al equipo del IP, al maestro, antes de la reunión de que ustedes van a llevar a una persona, un acompañante y es importante porque uno puede tener como alguien, un aliado que nos ayude, ¿no? En lo que nosotros queremos obtener y lo que queremos de esa reunión. Así que sí, Liliana. Otra cosa de la que quisiera que, pues no sé si está dentro de la reunión, pero que quiero contarle a los papás es que en Ujú. muchas escuelas existen las PTA de necesidades especiales, Sí. organizaciones de padres y estudiantes y maestros de necesidades especiales, y también unirse a estas PTA los ayuda a poder tener esta clase de entrenamientos y además también poder encontrar padres que como ustedes, hay algunos padres que ya llevan más años en el sistema, entonces han aprendido a navegarlo mejor y sirven como aliados o sirven para decirle, esto es lo que debes hacer o esto, como ayudarnos. Entonces, esa también es una invitación. En su escuela, por favor, investigue si tienen un PTA de necesidades especiales y únase y aprenda con ellos. Exactamente. Uno de los mejores consejos les acaba de dar Liliana es muy importante, ¿no? Porque cuando tenemos, como dijo Liliana, hay papás que a veces han tenido más experiencia porque sus niños ya son más grandes, entonces han navegado un poquito más en este sistema y pueden ser un gran apoyo para estos otras familias que recién están comenzando este camino. Algo también que me gustaría aclarar es muchas veces uno de los problemas que se les presentan a las familias con la escuela es cuando sus niños tienen comportamientos agresivos o desafiantes que afectan la posibilidad del niño a veces de aprender. Es muy importante que si esto pasa, que si la escuela empieza a hablar, a llamar a la casa y a decir, porque el niño está golpeando o se está tirando en el piso o está haciendo esto. Ok, si el niño está mostrando estos comportamientos, primero y principal entender que el comportamiento es comunicación. El niño está tratando de comunicar algo, tal vez no de la mejor manera, pero está comunicándose de la manera que él puede y que sabe. Si estos comportamientos están influyendo, están afectando la oportunidad del niño de aprender, entonces la escuela tiene que hacer una evaluación del comportamiento funcional.
Es una evaluación que generalmente la puede hacer el psicólogo de la escuela o del distrito junto con el maestro y también con información que se recolecta de los papás y con la observación para ver cómo esas conductas o esos comportamientos están afectando al estudiante. ¿Qué es lo que pasa en el momento que el estudiante muestra esa conducta? ¿Qué pasó antes? ¿Cuál fue el antecedente a esa conducta? Y una vez que hacen esa evaluación, la escuela tiene que crear lo que se llama un plan de intervención del comportamiento, ¿sí? Donde en ese plan lo que se van a describir es cuáles son los comportamientos que el alumno manifiesta, en qué circunstancias esos comportamientos se dan y cuáles son las estrategias que va a usar la escuela, en este caso los maestros, los terapeutas que trabajen con el niño, para de alguna manera enfrentar esos comportamientos, pero de una manera positiva. Cómo redireccionar y cambiar esos comportamientos que son negativos y llevarlos a comportamientos positivos. ¿Cuáles son estas estrategias que la escuela va a llevar adelante para, como les digo, poder trabajar con el niño y para que esos comportamientos no lo afecten de tal manera que le impidan aprender? Entonces, no acepten, y esto es muy importante, que la escuela los empiece a llamar. Esto pasa muchas veces, empiezan a llamar a la casa y a decir que por favor venga a recoger al niño porque el niño, no sé, le pegó a alguien o se tiró en el piso. La escuela no puede privar al niño de recibir educación, más allá de los problemas de comportamiento que el niño pueda tener. No puede suspender a un niño con discapacidad o retirarlo a otro salón o en el hall porque el niño se porta mal. En la escuela, si estos problemas se dan en la escuela tiene que hacer esta evaluación del comportamiento y crear un plan, ¿sí? Porque cuando un comportamiento es resultado de la discapacidad del niño, la escuela de ninguna manera puede usar eso como excusa para suspenderlo o para ponerlo aislado en otro lugar, porque están violando los derechos del niño. Así que es bien importante. Sabemos a veces que muchas familias las llaman constantemente, vengan a recoger al niño, vengan a recoger al niño. O sea, la escuela eh, no tiene el derecho de ni suspenderlo ni retirarlo de la clase por los comportamientos. La escuela tiene que buscar las estrategias para trabajar con el estudiante y para cambiar esos comportamientos, modificarlos de negativos a positivos, pero de ninguna manera excluir o no permitir que el estudiante pueda aprender. Y cuando sus hijos se acerquen a los 16 años, a cumplir los 16 años, si tienen un IEP, en el IEP se va a incluir algo que se conoce como el plan de transición. ¿Por qué? Porque en el estado de Washington, los estudiantes que están con un IEP o que tienen un IEP, cuando cumplen los 18 años, tienen el derecho de continuar en lo que se conoce como programa de transición, que va de los 18 a los 21 años. Y en estos programas de transición, específicamente lo que los alumnos aprenden es habilidades para la vida independiente o lo más independiente posible y habilidades para tener un empleo. Eso aquí en el estado de Washington. Entonces, generalmente las escuelas aquí ya cuando el alumno cumple los 16, algunos empiezan un poquito antes a los 14, pero generalmente a los 16 empiezan a crear este plan de transición para lo que va a ser el niño, que ya no es niño, ya es un joven, que una vez que cumpla los 18 años, que esté en el grado 12, si tiene un IEP, como les digo, tiene esa posibilidad de continuar en este otro programa que tienen aquí en el estado de Washington para adquirir habilidades para el empleo y que va de los 18 hasta los 21 años del estudiante.
Sandra, tú sabes, bueno, yo tengo entendido que no, pero quiero confirmarlo contigo. Ujú. ¿Y una IP se transfiere cuando los muchachos se van a un college o a una universidad? No, no se, lamentablemente no se transfiere las universidades. Nosotros tenemos un documento que hicimos hace un par de años en el ARC. Las universidades pueden proveer ciertas acomodaciones o modificaciones para un estudiante que tiene una discapacidad, pero no pueden modificar el plan de estudio o los test o las evaluaciones para que el estudiante participe de las clases del college. Sí pueden, como les digo, hacer otro tipo de modificaciones que a veces puede ser alguien que tome notas o ciertas modificaciones para que ayudar que el estudiante pueda estar en la clase, pero lamentablemente no se puede transferir el IP a el college. Eso es triste, pero bueno, es lo que en este momento hay, lo que no implica que tal vez en algún futuro. eh, Ahora sí hay en algunos lugares, aquí por ejemplo en el estado de Washington, el Highland Community College tiene un programa de clases de college que son para estudiantes que tienen discapacidades, que es bastante nuevo y la verdad que es muy positivo porque creo que las personas con discapacidades también tienen derecho a decidir que en lugar de un trabajo quieren estudiar, quieren continuar con sus estudios, pero se hace un poco a veces difícil por esto, porque los college no tienen obligación de proveer modificaciones en el currículum, sí a dar ciertas acomodaciones, pero no modificaciones como las que se plantean en una IP, lamentablemente. Gracias. Por nada. Y lo último, una de las últimas cosas que me gustaría mencionar es, probablemente ustedes tengan eh, conflictos a lo largo de la escuela con sus niños, surjan conflictos con la escuela, conflictos con los maestros, es normal, es natural que pase. Hay algunas opciones de las que ustedes pueden usar para tratar de resolver el conflicto con la escuela. Una de ellas es la mediación, que es un proceso totalmente voluntario, tanto para los padres como para la escuela o el distrito, en los cuales lo que hacen es, se reúnen las dos partes con una tercera parte neutral, que es el mediador. Aquí en Washington tenemos una agencia que se llama Sound Options, que hace este tipo de trabajo. Y el mediador ayuda, digamos, a que las dos partes puedan encontrar un acuerdo, un punto donde puedan acordar y puedan resolver el conflicto. También hay otro que es el citizen complaint o queja del ciudadano. Y cuando digo ciudadano no es que tenga que ser ciudadano americano, sino es el nombre que se le da aquí en Washington. Es una forma en la cual uno puede, como papá, hacer una queja cuando cree que el distrito escolar no está cumpliendo con el IEP de su hijo o de su hija. En el estado de Washington se hace esa queja, se presenta frente a la organización que se llama OSPI, que es OSPI, en este estado, donde lo que va a hacer OSPI cuando recibe esa queja es investigar, pedir, ver el IP del estudiante, investigar con el distrito, investigar con los papás para tratar de averiguar si la queja tiene fundamento, si es verdad que el distrito no está cumpliendo con el IEP. También hay una audiencia, la posibilidad de hacer, esto ya es cuando, digamos, el conflicto es más grande, audiencia del debido proceso. Digamos que que muchas veces se plantea cuando los padres solicitan algo que se incluya en el IP y la escuela se niega. Entonces, esta es una audiencia que se hace frente a un juez y es el juez el que toma la decisión, escucha a las partes. Y también hay quejas que se pueden hacer aquí en el estado de Washington frente a la Oficina de Derechos Civiles, perdón, que es en los casos donde
los padres sienten que puede haber una discriminación en cuanto al estudiante, ya sea que lo excluyan de las excursiones o lo excluyan de actividades extracurriculares que hace la escuela, simplemente porque el alumno tiene una discapacidad. Entonces, esta es una queja que se puede poner aquí en el estado de Washington. Siempre les digo a las familias, traten de trabajar con el equipo del IP, con los maestros, con los terapeutas, de la manera más cercana posible a ellos. Traten de eh, reunirse, de hablar, de poder entenderse cada una de las partes, pregunten, no tengan miedo de preguntar, no tengan vergüenza. Si hay algo que no se entiende, que se los vuelvan a explicar, porque nosotros los papás no tenemos tal vez la formación que tienen los maestros, y a veces nos es un poquito difícil entender porque todo en el IP tiene palabras que pueden ser difíciles para nosotros para entender o que nunca escuchamos antes, muy técnicas. Entonces, ellos, el resto del equipo, digamos los maestros, lo que es el distrito, tienen que escucharlos, tienen que responderles y no sientan, como vuelvo a decir, no sientan vergüenza, no sientan miedo de preguntar. Cuanto más ustedes pregunten y sepan, más preparados y mejor preparados van a estar para poder abogar por sus hijos. Aquí tengo, Liliana va a tener tiene copia de esta presentación en caso que les interese y hay algunos otros recursos adicionales que ustedes pueden contactar o revisar o leer. Y en los casos de aquellos que estén aquí en el estado de Washington, en el condado de King, somos en el ARC de King County, somos dos personas las que trabajamos sirviendo a la comunidad latina. Mi compañera Patricia González, que es la coordinadora del programa de Padre a Padre, también para las familias que hablan español. Y bueno, y yo que estoy en la parte más de la información y los recursos. Estamos para servirles y cuando ustedes necesiten contactarnos, por favor, no se sientan. Y si nosotros no podemos responderles o a veces voy a dejar de compartir aquí, o como casos, a veces nos contactan personas o familias que no están en el estado de Washington y enseguida nosotros buscamos a ver si hay un ARC en el área donde viven o si hay alguna, si no es el ARC, si hay alguna organización similar que pueda a la que nosotros podamos referirlos a ustedes para que ustedes puedan acercarse a la organización, preguntar, pedir apoyo, pedir ayuda. Me voy a despedir de mis amigos de Facebook. Ok. Si ustedes quieren, pueden, ahí les dejé en el Facebook el link para la sala de Zoom. Vamos a pasar a la parte privada ya para que las personas que están aquí puedan hacer preguntas. Tenemos varias personas, de hecho tenemos a alguien de New Jersey aquí y teníamos una persona de New Jersey también en Facebook. Así que le invito a que se una a la reunión. Para los amigos que están en Facebook, si lo quieren hacer, todavía vamos a tener 20 minutos más o menos de preguntas, entonces nos vemos aquí. Muchísimas gracias y espero por favor que compartan esto en sus muros. Si ustedes no tienen un hijo con necesidades especiales, por favor compártalo porque dentro de sus amistades puede haber alguien que sí necesite esta información. Y ya saben que aquí se trata es de hacer comunidad. Nos vemos en la próxima.